Es un inversionista para empresas de Bitcoin, blockchain y fintech. Por muchos años trabajó en casas de bolsa de México y en Estados Unidos. También colaboró en áreas de inteligencia y seguridad de instituciones financieras para investigar delitos financieros. Su trabajo es tan influyente que estuvo en el documental Bitcoin Magic Money en 2015. El director de Blockchain Land en Talentland, José Rodríguez, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilan Azot y yo todos los martes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. José, nos vas a aclarar varias dudas que tenemos sobre un tema muy interesante y también bastante coyuntural. Bitcoin ha tenido una grandiosa racha alcista, ¿no? De alguna manera, en medio de una crisis o en medio de una pandemia donde estamos muchos reajustándonos a la manera en la que vivimos. Y vale, no sé, puedo estar mal según cómo esté, pero una Bitcoin está en 800,000 pesos por unidad, ¿no? Lo cual me parece increíble pensar también en ese monto, ¿no? Porque ni me lo puedo imaginar, o sea. Pero cuéntanos un poco las expectativas que tienen del Bitcoin hoy y otras criptomonedas, ya sean Ripple o Ether, y por lo tanto un poco cuánto puede crecer este mercado en México con este contexto. Sí, pues mira, Bitcoin, aunque ha llamado mucho la atención últimamente, sobre todo por la cotización y como mencionas, porque ha roto sus máximos históricos, que desde 2017 no superaba los $20,000, pues ahora, como mencionas, está alrededor de los 40,000, oscilando estos días entre los 30,000 y 40,000 dólares, y como mencionas, en pesos mexicanos, entre los 600 y a los 800,000 pesos. Pero pues bueno, también ahorita pues, todo parecen noticias muy positivas por este crecimiento, que por ejemplo en diciembre fue más del 100%, pero también hay que recordar que es un activo sumamente volátil. También por todas estas diferentes características que tiene, que puede moverse mundialmente y que puede cotizar en diferentes mercados, y la facilidad que tiene de entrada y de salida de capitales, también así como puede llegar a tener una ganancia del 10, 20, 30, 100%, ha tenido caídas también del 30, 40, 50% en otros años como 2014 y 2018. Oye, y una pregunta que tiene que ver con ventajas y desventajas de las criptomonedas. Dependiendo de a quién le preguntes, obviamente, es el anonimato de quién participa en las transacciones. ¿Cómo evitar que el crimen organizado en México y Latinoamérica no haga un mayor uso de las criptomonedas, por ejemplo? Sí, eso es algo muy interesante y sobre todo en países como México, donde pues, se tiene mucho cuidado con estos temas y hay colaboraciones incluso con las agencias más grandes como el FBI, la DEA, etcétera, con México. Y precisamente en esto, pues empresas reguladas en México, Latinoamérica y diferentes países, por ejemplo, pues Bitso, lo que hacemos, bueno, yo cuando formé parte de Bitso lo que hacíamos era buscar al regulador para hablar y para evitar precisamente estos malos actores, ¿no? Y como la contabilidad de Bitcoin es abierta, permanente, cualquiera la puede ver y auditar, si llegara a suceder algún delito, que sí ha sucedido en algún momento, se podría rastrear toda la actividad de este delincuente o de este grupo de delincuencia organizada y se puede hacer un rastreo. Incluso hay casos muy famosos de grupos de delincuencia organizada o de estas páginas de dark webs donde se han logrado rastrear a través del Bitcoin. Entonces, por un lado, pues sí se habla de este pseudoanonimato y que se podría usar para delincuencia organizada, pero por otro lado, es una contabilidad abierta que hay muchas tecnologías que permiten hacer esta visualización. Justo en este tema de utilizarlo, una de las cosas que me llamaron la atención es que, bueno, en este año que también fue récord en las remesas, ¿no? Me llamó mucho la atención que las remesas, o muchas de ellas, sí llegan a México vía criptomonedas. Me gustaría que nos explicaras un poquito esto, o sea, de estos 40,000 millones de dólares que llegaron a México, ¿cuánto pasa por criptomonedas o cuánto llega a México vía criptomonedas? Y también, al final, ¿cómo le llega a la persona que está del otro lado? ¿Le llega también porque tiene una cuenta en alguna de estas casas de bolsa de criptomonedas, o al final hay una transacción, digamos, no sé, vía una cuenta más tradicional? Sí, los pagos internacionales y las remesas son precisamente un caso de uso del que se ha hablado desde el principio de las criptomonedas, pero no existía tanta infraestructura como ahora lo vemos.
Hoy vemos que desde hace algunos años instituciones financieras, incluso empresas de remesas, han invertido directamente en empresas de blockchain, criptomonedas o directamente Bitcoin, o también a través de fondos de inversión, por lo cual han invertido en crear estas infraestructuras y por eso vemos también que actualmente pues diferentes empresas incluso están esperando su salida a bolsa en Estados Unidos, ¿no? Como Coinbase. ¿Y cómo se logra esto? Y pues esto también es un caso de uso importante en México, sobre todo el de las remesas, y pues también que Bitso ha anunciado, por ejemplo, en el 2020 que entre el 2 al 10% de las remesas mensuales se han procesado precisamente a través de criptomonedas. ¿Y cómo se logra? Así como Bitso de este lado puede hacer intercambios contra pesos argentinos, pesos mexicanos y dólares, existen otros sitios de intercambio que también pueden hacer eso localmente en otros países. Ahora, yo quisiera abordar el tema humano de las criptomonedas. Una de las promesas del uso de estas es un mejor acceso a intercambios financieros en países pobres o desbancarizados, como los latinoamericanos, pues la banca no interviene ni cobra comisiones. Sin embargo, en vez de mayor igualdad, ¿no estaríamos fomentando mayor desigualdad, en tanto que sigue siendo complicado para mucha gente usar, ya no se diga entender, las criptomonedas? Es una barrera de entrada, sin duda, de que es un tema complicado y es un tema que pues pone un poco reta la manera en que vemos el dinero, el valor y cómo nosotros pues transaccionamos, ¿no? Pero por otro lado, al contrario, esto ha ayudado a diferentes países, siendo en Latinoamérica, ejemplo muy claro, Venezuela y Argentina, pues ha sido una manera en la cual ellos han podido pues no permitir que pierda el valor de su dinero. Por otro lado, se han complicado mucho en esos países los pagos internacionales y remesas por los diferentes impuestos, imposiciones, intermediarios, etcétera, que se ponen. Y también esto ha sido una manera en que las empresas digan, prefiero no contratar por lo difícil o lo costoso que es, y que esto genere un camino directo para que sí se genere este empleo y al contrario, que estas personas puedan tener un ingreso muy por encima de lo que tendrían localmente o combatirían el desempleo. Y lo mismo hay casos de uso en África y personas que conozco en esos países donde simplemente por haber nacido en un cierto país en África, toda la población la dejan fuera del sistema financiero porque su país está en una lista negra. Entonces, Bitcoin lo que permite es, al contrario, que todas estas personas que, porque unos países tienen un problema diplomático, están fuera de una economía, sean parte de. Quiero también seguir con esta parte de quizá utilizar o cómo estamos utilizando las criptomonedas, ¿no? Ya ahora hay una, digamos, PayPal, o ya habías mencionado otros casos, pero PayPal permitió, por ejemplo, tener criptomonedas en su plataforma. ¿Cuánto más falta o qué es lo que falta realmente en el sistema en México, en la ley FinTech, en todas estas cosas pequeñas que hay que amarrar para que podamos ir al súper y pagar con una criptomoneda en México? Sí, hay que tomar en cuenta varias cosas aquí. Uno es que en México, por ejemplo, Bitso tiene más de 1 millón de usuarios. Tomando esto en cuenta, es como 3 veces las cuentas que tienen todas las casas de bolsa de México. Entonces, sí ha habido una adopción muy grande con respecto a otros instrumentos de inversión. Incluso, pues uno de los más anunciados es CETES Directo, que tiene más de 10 años haciéndole mucha campaña muy agresiva el gobierno. Entonces, también en Bitso, por ejemplo, ahí tenemos DAI y TrueUSD, que son, uno es un fideicomiso de dólares en el blockchain y el otro es una bóveda digital que te permite replicarlo, ¿no? Entonces, sí ha crecido mucho la adopción. Sí ha crecido mucho las integraciones, aún sigue siendo algo un poco complicado y de nicho porque pues tiene apenas desde 2009 que empezó y yo diría que en 2017 con la primera subida, gran subida, fue el primer boom que hubo para que más empresas y más instituciones vinieran, pero todavía falta mucho por andar. En esta parte ya final del programa, hoy hay menos de 10 empresas de criptomonedas que abarcan el 75% del mercado. ¿Cómo evitar que las mismas prácticas oligopólicas que se han criticado a los bancos las empiecen a tener las empresas de criptomonedas? Sí, aquí digo, ese es un dato que se da también por una razón que es como decir aquí, pues las casas de bolsa concentrarían el 99% de las acciones, ¿no? Porque cada casa de bolsa representa muchos usuarios. Muchas de esas carteras que concentran mucha cantidad de bitcoins representan empresas que custodian los fondos de sus clientes. ¿A qué me refiero a esto? Son carteras como empresas como Bitso, como Coinbase, como Binance, que a su vez representan miles o millones de usuarios.
Entonces, realmente no es que estén en muy pocas manos o muy concentrado este capital, y al contrario, cada vez más vemos como más personas y más carteras, y va creciendo el número de carteras año con año que se van utilizando. Las carteras es el equivalente a las cuentas bancarias que nosotros tendríamos en este mundo de Bitcoin. Ok. Quizá por último, nos quedan dos cositas, pero somos un país poco inversionista, ya hablabas tú de las casas de bolsa, creo que 35 de cada 10,000 mexicanos invierten en la bolsa de valores, por poner un ejemplo. Para aquellas personas que nos están viendo hoy, ¿cuáles son las 3 cosas a considerar antes de invertir en criptomonedas? Sí. Siempre tomar en cuenta que, como mencioné, es algo de muy alto riesgo por la volatilidad. También es una tecnología relativamente joven, o sea, lleva un poco más de una década, y puedes perder, como mencioné, así como puedes ganar el doble de dinero en algunos años, puedes perder el 50% en un mal año, ¿no? Entonces, primero, saber que estás entrando en un activo de riesgo similar a las acciones, incluso más volátiles que las acciones más volátiles que hay. Uno, pues si ya tienes dedicado un portafolio y una parte de este portafolio está en la parte de riesgo, pues puedes empezar a experimentar, y una de las partes buenas de esto es que puedes comprar 50, 100, 10 pesos, ¿no? $5, por ejemplo, y empezar a experimentar. Y la otra es, una vez que ya lo tienes, más allá de la especulación y trading de estar viendo el precio, que pues también es interesante y mucha gente le emociona esto, empezar a usarlo, mandarlo a un familiar, un amigo, ver cómo funciona, saber cómo se usa la tecnología, y empezarte a familiarizar con este mundo y ver cómo funciona un sistema financiero y un sistema de dinero completamente nuevo y diferente que permite una intercomunicación mundial. Y ya ahora sí, para cerrar, entrando a otros sectores, las criptomonedas son solo una forma de aplicación de la tecnología blockchain. A Bitso y otras empresas del rubro les interesaría, por ejemplo, dar un paso atrás y ayudar a las organizaciones, digamos a los gobiernos, por ejemplo, a utilizar blockchain para mejorar sus procesos. Sí, claro. De hecho, en México hemos hecho diferentes colaboraciones en Bitso, y realizamos algunas con Secretaría de Función Pública, con diferentes dependencias gubernamentales. También pues hemos ido a Cámara de Diputados, senadores, y pues también pues fuimos una de las empresas que empujamos la parte de la ley FinTech. Ahí todavía me tocó a mí ir a hablar a Cámara de Diputados y senadores al respecto. Entonces sí hay un interés, por supuesto. Entre más gente sepa de esto, más educación hay, en más casos de uso, pues va a ser más benéfico para todos, y va a haber todo este círculo virtuoso de innovación, como lo hemos estado viendo, más allá de que solo fluya inversión o especulación hacia todo esto, para crear, digamos, un nuevo Internet del valor, donde vamos a poder comunicarnos de una mejor manera y de una manera más eficiente. Pues José, ahora sí se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Le agradecemos también a la audiencia que nos haya acompañado, y nos vemos en el siguiente Milenio de Negocios. Gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, y me encuentran en Twitter como @JosePingo.